Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y bueno, en este video estaremos reaccionando a momentos aterradores transmitidos en televisión, parte 2. Y este video del canal AlexPH les dejaré el link en la descripción, ya que los créditos son todos para él. Sin más que decir, comencemos. Bueno, agradezco tu like, suscríbete y déjame en los comentarios que otro video estaría bien reaccionar y traerlo al canal. Y buen provecho, estás comiendo, así que comencemos. Hay cientos de incidentes aterradores que han ocurrido en transmisiones de televisión, pero ¿cuáles son los más oscuros? ¿Y qué historia hay detrás de ellos? La televisora chilena, conocida como TVN, está transmitiendo este concurso llamado Calle 7, un programa en el cual un grupo de jóvenes deben hacer distintas pruebas con el fin de no ser eliminados y así poder ganar el gran premio final. Este show era uno de los programas más exitosos del país, llegando a tener hasta 12 temporadas. Como podemos imaginar, no tenía nada fuera del ordinario. En aquel septiembre del 2011 sucedió lo siguiente. Creo que he visto eso ya, güey. Pero pues no los voy a dar spoiler por si acaso. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal. A mitad del concurso, el conductor del programa, Jean-Philippe, detiene todo lo que está pasando. Pronto comienza a explicar que tiene una noticia de último momento. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Un poco de contexto. Resulta que en 2010 hubo este gran terremoto en Chile, el cual devastó una gran parte del país. Ah, no, creo que me confundí, güey. O sea, porque creo que también había un programa así, muy parecido. Y ya de cuenta que estaban haciendo, pues así como ahí, ¿no? Pues como ejercicios, ¿no? Y había alguien que estaba muy alto y pues se cayó, güey. Y ya así en vivo. A ver, tampoco estaba tan alto, pero bueno, sí. No sé, eran como 8 metros o así, güey. Y pensé que era eso. Como resultado de esto, se creó un movimiento dedicado a ayudar a las personas afectadas, este conocido como Levantemos Chile. Bien, pues una de estas misiones se llevó a cabo la mañana del 12 de septiembre del 2011, cuando el equipo de televisión de un programa conocido como Buenos días a todos salió en un avión rumbo a la isla Robinson Crusoe. El objetivo de ese día sería visitar la isla, documentar los eventos que habían afectado al lugar luego del terremoto y explicar lo que se estaba haciendo como parte del movimiento Levantemos Chile. Esta nota especial sería transmitida un par de días después por el presentador Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, dos de los personajes más importantes de la televisión chilena. Bueno, pues de hecho en este avión no iban solo estos dos hombres, sino también otros 18 miembros de la producción, y Felipe Mm, Cubillos, líder de Levantemos. Pues creo que ya sé qué pasó, güey. Que pues se cayó el avión, ¿no? Y en pleno programa ahí dijeron que, o sea, que una noticia y supongo que se refería a eso, ¿no? Chile. Ese día el vuelo tomaría casi 3 horas. Poco antes de despegar se les informó a todos que las condiciones meteorológicas no eran las ideales para volar. Todos estaban conscientes de esto, pero aún así decidieron asumir el riesgo y volar. Pero aproximadamente a las 5:30 de la tarde fue cuando por fin estaban a minutos de aterrizar en la isla. En este punto el capitán activa el equipo de aterrizaje y hace el primer intento, pero no lo logra. Esto por las ráfagas de viento que se volvían más violentas. Y no solo el clima era el problema, sino que además el combustible se les estaba terminando. Tenían apenas un par de minutos antes de que este se agotara. Al ver esto, el capitán se apresura, le da una segunda vuelta a la isla e intenta hacer un segundo aterrizaje, pero de nuevo este falla. En este punto debían aterrizar ya porque apenas les quedaban unos segundos para seguir volando, así que el capitán comienza a descender e intenta aterrizar por tercera vez. Solo que mientras lo hace, una nueva ráfaga de viento comienza a descontrolar el avión. El capitán intenta hacer todo lo que puede para estabilizarlo, pero no es suficiente, y segundos después el avión desaparece en el mar. Bueno, pues horas después de esto fue cuando Jean-Philippe del programa Calle 7 comienza a dar esta noticia e informa sobre el suceso. Durante los siguientes días la investigación del incidente continuó.
Las autoridades de Chile descubrían fragmentos del avión en el mar y flotando sobre la superficie. La noticia de aquel día a mitad de este programa es considerada uno de los eventos más oscuros de la televisión. Solo que la historia no acaba aquí. Pues muy turbio, ¿no, güey? Poco a poco se descubrían más piezas de evidencia que las autoridades intentaban armar para saber qué había ocurrido con el avión. Pero la pista más oscura e inquietante de evidencia llegó después, cuando el equipo de buceo se metió a hacer las últimas maniobras de investigación. Dentro del avión, oculta entre todo el escombro, se encontró una cámara. Ahora, esta cámara contenía el registro de los últimos momentos de los tripulantes. No mames. En el video podemos ver al equipo de producción sin saber que están a tan solo unos minutos de... Es extraño describir lo que sentimos al ver esto, pero digamos que nos produce tristeza. Sí, güey. O sea, que encontró una cámara, güey, y donde estaban ellos antes de que se cayera, güey. Y pues, entonces pues ya no estar en este mundo, ¿verdad? O sea, Es decir, creo que el descubrimiento más oscuro de esta historia fue es el eso. siguiente. Este se obtuvo días después de extraer la tarjeta SD de aquella cámara. Esta última pista fue una serie de 6 fotos. Ninguna de estas parece tener sentido. Es como si hubieran sido tomadas por accidente. Pero si nos fijamos bien en esta última podemos ver esta ventana. En ella podemos ver que el agua está subiendo de nivel. La hora en que fue tomada fue un par de minutos luego de que el avión cayera al mar. Ah, ¿Pero acaso hay otro incidente que pueda ser más siniestro que este? El siguiente evento es uno el cual... o sea, que se cayeron al mar y aún seguían vivos, ¿no? Algunos, supongo. Y tomaron esas fotos. ¿Quién sabe? considero de los más oscuros de esta lista. Oh man. Oh Jesus. Oh my gosh. Oh. Phoenix Tower, Skybox 10. El 27 de julio del 2007, a las 12:46 pm, la programación local de Phoenix, Arizona se interrumpe. Un reportaje de último momento empieza. En pantalla vemos una persecución. Luego nos dicen que esta camioneta color blanco había chocado con un auto de la policía. El oficial a bordo había intentado que este hombre se detuviera, pero de la nada comienza a darse la fuga. Como ocurre en estos casos, el oficial pidió refuerzos, y en solo un par de minutos llegaron al sitio junto con los helicópteros de un par de noticieros. En pantalla todos veían la persecución. El hombre de aquella camioneta había burlado varias veces a los oficiales, y poco después idearon un plan. El plan consistía en hacerlo girar en ciertas calles hasta llegar a un punto donde colocarían esta barrera de picos, para poder desinflar sus neumáticos. Poco después la policía pone en marcha el plan y para suerte de todos la camioneta cae en la trampa, así que al quedarse sin llantas se detiene. Segundos después vemos al hombre de la camioneta bajar, y lo que sucedería se convertiría en uno de los momentos más oscuros de la televisión. He's taking Okay, off he's out. running. Okay, now it's a foot chase. Okay, now he's jumped into Now he's in another another vehicle. vehicle. Okay, All okay, right, they're doors closing open, in. please. Looks Okay. like they've. Oh, jeez. We're gonna pull out. We don't know what has just happened right there. It looks like the police have closed in on him. We don't know what exactly has transpired between the police. Stay with ABC 15 News. We will bring you more information as we get it. En Also, serio, check out- güey. Pero, ¿qué pasó aquí? O sea, que se bajó del carro y como que se robó el de la policía, ¿no? Pues como el GTA o qué. Aquí. En pantalla todos estaban atentos a lo que el hombre haría, pero de la nada vemos estática. Ahora, si vemos la cara de la reportera podemos observar que está confundida. Sabe que algo malo sucedió, pero luego de esto la televisora pone una pausa comercial dejando a todos confundidos. Y un par de minutos después es cuando la verdad se revela. Connie, are you back with us? Are you up there in News Hawk 5? I am, Mike, and I don't know what we had just happened at India Bend. He commandeered another car. Wait, I got a problem here. Oh no, Connie, this is unbelievable. Find out. Oh, this is miserable. This is unbelievable. Minutos antes, 2 helicópteros de diferentes estaciones de televisión habían salido para cubrir este suceso. En el primer helicóptero iban Craig Smith como piloto y el camarógrafo Rick Krolak, mientras que en el segundo el piloto Scott Bauerbank y el fotógrafo Jim Cox. Ahora, Ya sé qué para tener un pasó, poco güey. de contexto, en aquel Porque ahí sí vieron que ahí cuando el vato como que subió el otro carro y se fue, dijeron, oh, wow, wow, quién sabe qué. O sea, iba en el helicóptero y pues como que se estrelló, ¿no? Supongo.
aquellos años tanto el piloto como el camarógrafo estaban a cargo de reportar lo que estaba sucediendo. Es decir que a los pilotos se les ordenaba informar, y por nada del mundo podían distraerse. Algo que parece ilógico, ¿cierto? Pero bien. Los 4 estaban atentos a esta persecución, cumplían con su trabajo, cuando sin darse cuenta llegaron a la misma zona. Poco a poco fueron acercándose, hasta que en un punto fue muy tarde. Los 2 helicópteros Un solo chocaron. toque entre ambas naves fue suficiente para que perdieran el control y cayeran en un par de segundos. Desafortunadamente nadie sobrevivió. Como dije, un evento de los más oscuros de la televisión. Gracias a este incidente las normas de la televisión cambiarían, así que lo más triste de esto es que pudo haberse evitado. Pero veamos otro suceso. El sitio es la República de Cromañón, un establecimiento pequeño para eventos y conciertos especiales de Buenos Aires, Argentina. La fecha es 30 de diciembre del 2004. Más de 1000 personas se encuentran preparadas para entrar a este lugar y ver tocar a Los Callejeros, una banda muy popular que había agotado todas las entradas. Este sería hasta ahora el mejor evento que había llegado a este lugar. Muchos ansiaban entrar para tener una noche increíble, pero en realidad esto se convertiría en una de las peores tragedias en la historia del rock argentino. Había 2 problemas. Para empezar, el sitio permitía la entrada de poco más de 1000 personas, pero en realidad fuera del establecimiento habían más de 4500. Todas estas entraron como estampida. El segundo problema es que República de Cromañón tampoco contaba con seguridad. Es decir, no había nadie que revisara a las personas o que ayudara a controlar a las multitudes. De hecho, fue la misma banda quienes tuvieron que pagar a una empresa de seguridad para que supervisaran el evento. El único detalle es que el personal de seguridad que había solo era para cubrir y supervisar a 1000 personas, y no las más de 4000 que llegaron por sorpresa. A partir de aquí el evento comenzó a escalar hacia algo aterrador. Pero, ¿qué pasó realmente? Hubo una estampida, ok. Varias de estas personas entre el público habían logrado pasar con bengalas y varios tipos de fuegos artificiales. Eso pensé. Esto no tenía nada de raro. El detalle aquí es que este era un sitio encerrado y no había ventilación. Ah, ya. Al principio comenzaron a usarse solo un par de bengalas. Y como era un sitio cerrado, pues como que pues respiraron todo eso y pues se intoxicaron, ¿no? Creo. Y a toda la gente de ahí o algo así. Que realmente no afectaban en nada. Pero mientras el concierto avanzaba y la gente se volvía más loca, los callejeros comenzaron a ver más destellos y humo. Todos estos saliendo de entre el público. Pero sobre todo esto había un gran error, uno el cual nadie había notado, y que de hecho la seguridad dejó pasar por alto. Este fue el que quizás ocasionó lo que sucedería después. La gente está eufórica. En el video podemos ver cómo gritan, cómo agitan sus banderas y piden que sigan tocando, mientras vemos que el humo ha aumentado y en el fondo siguen estallando más fuegos artificiales. La banda continúa tocando, pero de la nada el saxofonista comienza a señalar el techo. Pues resulta que unos segundos antes una persona entre el público había lanzado una bengala hacia el techo. Esta comenzó un pequeño incendio que por varios minutos nadie había notado. Sin haberse dado cuenta, este incendio había comenzado a producir un humo negro. Y no mames, güey. Creo que este caso yo lo había escuchado. No, y luego imagínate, después empezó un incendio y solo deberían de haber 1000 personas y habían 4000. Entonces para salir por una entrada, imagínate, güey, pues mucha gente. Y la gente como que se empieza a volver loca y pues empiezan a empujar y creo que es una estampida, ¿no? Eso. O sea, y luego se caen y te pisan todos y está feo, güey. Pero aquí es cuando la banda detiene el concierto. Justo al momento de que el saxofonista señala el techo, la luz del lugar se corta. Así que las No personas mames. gritan asustadas. Hasta se fue la No luz, pueden güey. ver a más de un metro delante de ellas. No mames. ¿Y recuerdan que les dije que había un detalle muy importante que ni siquiera la seguridad había notado? Bien, este fue que de las 6 salidas disponibles, 4 estaban bloqueadas con estos No enormes mames. cañones imposibles de romper. Pero quizás lo más absurdo y el detalle que hace enojar a más personas es que las otras puertas disponibles para escapar en realidad solo podían abrirse hacia adentro. Así que cuando la gente comenzó a llegar a ellas e intentaban empujarlas, estaban trabadas. Quienes aún seguían conscientes empujaban las puertas y poco a poco lograban abrirlas, pero aún así esto no era suficiente. La escena en el interior era terrible. De hecho, hubo varias personas que habían logrado escapar,
pero al llegar afuera se habían dado cuenta de que sus amigos aún seguían atrapados en el interior, así que decidieron regresar para intentar rescatar a todas las personas posibles, pero lamentablemente no volvieron a salir con vida del sitio. El resultado de esto, más de 1400 personas heridas y 194 fallecidos. Para muchos esto pudo ser evitado, pero ¿quién fue realmente el responsable de esto? Veamos otro caso perturbador. A ver, ¿quién fue el responsable de eso? Pues, a ver, pues yo diría que la gente que lleva esas pendejadas, ¿verdad? O sea, pues qué necesidad hay, güey. Aparte, pues llevar bengalas y cosas así está prohibido, ¿no? O sea, a ver, de igual manera, pues ni había seguridad, ¿verdad? O sea, también desde un principio debía haber seguridad. Pero pues también la gente, güey, o sea, pues no lleves cosas que no, güey. Y luego también todas las puertas estaban cerradas casi. Y luego había más gente de la que, había como 5 veces más gente de la que debería de haber, o sea, imagínense. En 1983, Jeff Doucet, este hombre de 25 años, aparece en un noticiero en vivo, cuando de la nada ocurre algo inesperado. Pero, ¿qué sucedió aquí? Bien, retrocedamos unos meses. Jeff era este hombre apasionado de las artes marciales, que en 9º grado abandonó la escuela para dedicarse de lleno a este deporte. Tardó unos meses, pero luego de ahorrar un poco, Jeff pudo rentar un sitio donde instaló su escuela de artes marciales, llamada Dragón Negro. Este era un sitio dirigido a jóvenes y niños. Uno de estos chicos era Jody Plochet, un niño de 10 años de edad. Ahora, por unas semanas Jeff tuvo la oportunidad de acercarse a Jody. De hecho, no tardó mucho en que los padres del chico, llamados Gary y June, comenzaran a tener una relación más cercana. Digamos que Jeff había dejado de ser solo un maestro, y ahora era un amigo de la familia. De hecho, la relación de los padres de Jody con Jeff era tan buena que Gary en alguna ocasión trajo a la televisora para que Jeff promoviera su escuela de artes marciales. Esto porque Gary era camarógrafo de la televisora, y pidió que le hicieran este favor. Luego de este reportaje, la vida de Jeff se transformó por completo. Ahora era una celebridad local. No solo enseñaba artes marciales, sino que además era invitado a otros programas. Era muy Además, en las conocido entrevistas ya. a los alumnos de Jeff, estos siempre mencionaban que le tenían mucho aprecio. Decían cosas como, tenemos mejores modales, o admiramos mucho a Jeff, nos dice que tratemos a los adultos con respeto, y así lo hacemos. Así que con esto nos damos una idea de Jeff. Era una figura importante en la ciudad, y un gran modelo a seguir. Alguien en quien todos deberían confiar, ¿cierto? Bueno, hay un Había detalle, algo muy oscuro. pero ¿de qué estamos hablando? Resulta que a medida que Jeff se acercaba a Jody, las cosas empeorarían. Y para marzo de 1983 la vida del chico daría un giro inesperado. YouTube no me permite explicarlo bien, pero digamos que Jeff abusaba de Jody sin que nadie lo supiera. De hecho, varios años después, cuando Jody se hizo adulto, mencionó que no había día en el que estos actos no se llevaran a cabo. Para hacerlo peor, los padres del chico se estaban divorciando, lo que hizo que no prestaran atención a las señales de alerta, y no ponían atención a su hijo. Jeff se había vuelto tan cercano a la familia que incluso llegaba a aconsejar a Gary y a June. Es algo difícil de digerir, pero ¿acaso esta historia se puede poner peor? Para 1984, Jeff ya era prácticamente un amigo íntimo de la familia. Una de estas ocasiones ocurrió en febrero. Un día Jeff llama a la puerta de la casa de los Plochet. Al otro lado June le abre. El maestro pronto comienza a explicar que hará un trabajo con su hermano donde instalarán una alfombra. Menciona que el sitio está tan solo un par de minutos, y que esto no tomará tanto tiempo. Así que le pide permiso a June de llevarse a Jody para mostrarle el trabajo. Esta no lo piensa y accede. Pero, como imaginamos, este fue el peor error que pudo cometer. En cuanto Jody sube al auto y pregunta qué es lo que harán, Jeff le contesta que estaba metido en problemas con la ley, y que lo mejor sería que ambos escaparan juntos a California. Poco después Jeff le pinta el cabello de negro a Jody, y salen rumbo a California. Aquí se instala Una en un foto hotel real. conocido como Seven Palms. Debido a que en esa época era muy raro ver a alguien con teléfono celular, June no podía hacer nada. Es decir, primero Jeff le había comentado que el trabajo tomaría más tiempo de lo esperado. Luego pasaban un par de horas y le volvió a hablar desde un teléfono público. Aquí le decía que se habían ido a otro sitio, y este ciclo siempre se repetía.
así que digamos que este solo le daba largas a June, hasta que fue muy tarde. Al final de todo habían pasado 4 días enteros en los que Jeff no regresaba. En este punto era más que obvio que esto se trataba de un... Así que los Plochet levantan un reporte, y la búsqueda comienza. Por suerte la investigación no tarda mucho y logran dar con Jeff, pero en este punto Gary estaba furioso. Se sentía traicionado no solo porque desde un inicio había apoyado a Jeff, y prácticamente había impulsado su carrera en televisión, pero también porque le había dado la confianza de acercarse a su hijo. Un mes después del incidente, Jeff había estado encerrado. Estaba en espera de un juicio. Ahora, como Jeff aún seguía en California, tuvo que ser trasladado de regreso a Baton Rouge. Solo que hay un detalle. En realidad, Gary había estado muy atento a la fecha y hora en que Jeff llegaría a la ciudad, así que se puso a diseñar un plan. Cuando Jeff llega al aeropuerto, los noticieros locales están atentos para entrevistarlo, pero si nos fijamos en el fondo de la transmisión podemos ver a Gary, quien está vestido con gorra, lentes y simulando estar hablando por teléfono, pero además en la otra mano lleva una cargada, y lo que sucede después es terrible. La televisión logró captar todo el evento. Luego de verlo, la ciudad entera no podía creer lo que había pasado. Gary fue atrapado por la policía y le dieron una sentencia de 7 años. Lo único que dijo fue que esta era la venganza por lo que le había hecho a su hijo. Sin duda uno de los momentos más oscuros de la televisión, pero el siguiente es uno que me deja pensando. El 29... Lo metieron 7 años, güey. Qué mal, güey. Pero bueno. A ver, es que hay una frase que dice, es bueno confiar, pero es mejor no, ¿saben? Y yo le recomiendo no confiar en nadie, güey. Literalmente nadie. O sea, ni en tu mamá, ni en tu novia o tu novio. A ver, es bueno confiar, pero es mejor no confiar. O sea, por ejemplo, él, vean, había ya pues tanta confianza que... Y es más, entre más pues confianza haya, pasan esas cosas, güey, porque ya te da tanta confianza. O por ejemplo, el papá del niño, ya le tenía tanta confianza que le dijo que si su hijo pues lo acompañara, ¿no? A poner una alfombra, o quién sabe qué. Y como ya le tenía tanta confianza, pues dijo, ah, sí. Y pues ahí está. A ver, por lo menos el niño está vivo, ¿no? O sea, creo que sí, pues lo rescataron. Pero pues es como les digo, es una muy buena frase. Es bueno confiar, pero es mejor no. O sea, pues no confíen en nadie. Es más, ni en ustedes mismos. Nah, bueno, eso sí, ¿no? O sea, de hecho, en el único que puedes confiar es en ti mismo. O sea, solo en ti. En los demás no. El siguiente es uno que me deja pensando. El 29 de septiembre del 2016, a eso de las 7 a.m., la tercera línea del tren más concurrido de todo Estados Unidos sale de la estación. Esta línea es conocida como New Jersey Transit. El trayecto que haría sería desde la estación Spring Valley hacia el sur, a la estación Hoboken. Este recorrido toma alrededor de 1 hora, así que poco después de las 8 a.m., un aproximado de 250 pasajeros están a punto de llegar a su destino para comenzar a trabajar. 8:45 a.m. El tren está llegando a la estación. Está a punto de detenerse, pero el problema es que sucede algo siniestro. Quedó sin frenos, ¿o qué? Segundos después el tren impacta contra las barreras del final de la vía. Al interior del tren todo es caos. Decenas de pasajeros son proyectados de un lado a otro. Salen El volando. ruido de los vagones chocando entre sí es escalofriante, pero además las personas gritan desesperadas. Una escena bastante desgarradora. Esto apenas duró unos segundos, pero podemos imaginarnos lo terrible que fue experimentar esto. Al final de todo, el tren quedó colocado sobre una pared de la estación, y minutos después la zona fue declarada un sitio de desastre. El resultado de este incidente: 114 personas lastimadas y una muerte. A En las una noticias nomás. salían todas estas imágenes que mostraban el estado del... A ver, una es una, ya sé.
pero iban 250 y pues yo pensé que pues todos habían, pues les había pasado algo peor, ¿no? Estación Hoboken. Incidente. 114 personas lastimadas y una moto. Se quedó sin frenos En las prácticamente. noticias salían todas estas imágenes que mostraban el estado de la estación Hoboken. Pero, ¿qué pieza importante de esta historia podría revelar algo mucho más siniestro y misterioso? Regresemos un poco. Al 28 de septiembre. La hora es 6:17 p.m. Como que alguien puso una trampa o qué. En las vías Estamos o viendo algo. un canal de televisión conocido como WKTV. A esta hora se estaba transmitiendo un segmento de comerciales durante un noticiero. Lo curioso aquí es que de la nada ocurre algo inusual. Que un material peligroso que amerita en Lo que un estamos tren. viendo es que mientras el noticiero continúa, comienza a escucharse una señal de alerta nacional. Tanto la voz como el texto dicen que las autoridades civiles han emitido una señal de materiales peligrosos dentro de Estados Unidos. Y luego dan la fecha del 29 de septiembre. Pero lo más raro es lo que viene al final. El texto dice: El 29 de septiembre, pero lo que pasó ahí fue el 28, ¿no? Porque ahí dijo o sea, un día antes. ¿podrías? ¿Deberías? ¿En un tren? ¿Y qué quería decir esto? En medio de todo el caos y la confusión, la televisora comienza a publicar comunicados. En estos informa sobre aquel mensaje transmitido a las 6 p.m. Que fue un error. Ok. Si estaban viendo nuestro noticiero de las 6 p.m., vieron un mensaje de material peligroso. Fue No un existe tal error. advertencia. Fue un error técnico. Ah, Horas después de esto, la televisora emitiría un segundo comunicado. Aquí dirían que esto fue una prueba automática que se transmitió por accidente. Ahora, no solo emitirían estos comunicados, sino que además la televisora le echaría la culpa a la FEMA, es decir, la Agencia Federal de Administración de Emergencias. WKTV aseguraba que esto no tenía importancia, que era solo un pequeño error, que no había por qué alarmarse. eso no es un El error, único güey. problema aquí es que en menos de 24 horas Pasó el eso. incidente de la estación Hoboken ocurre. Para muchos, esta transmisión en realidad quería advertir algo. Es decir, esto era una gran coincidencia, ¿cierto? Bueno, pues aquí se vuelve más aterrador. Una vez más, WKTV emite un comunicado. Este menciona que en realidad la FEMA no había emitido ningún tipo de señal de alerta. Todo se trataba de un hackeo. También dijeron que investigarían a fondo la situación. El problema es que durante todos estos años jamás se ha podido encontrar una explicación al suceso, o al responsable de esto. Es un momento oscuro de la televisión que al día de hoy no tiene una explicación. ¿Fue esto una coincidencia o algo más? Pero si quieres ver un caso aún más oscuro y que YouTube no me permitió subir, entonces te recomiendo ir a mi Patreon. Si no, por estos años jamás se ha podido... A ver, güey. Eso del mensaje, obviamente, no es ningún error, no es una coincidencia. Alguien lo puso ahí. Y pues no sé, güey, es lo que le dije. A lo mejor alguien hizo algo en las vías o algo. ¿Saben? Pues no sé. Porque prácticamente el tren se quedó sin frenos, ¿no? Y no alcanzó a frenar y chocó. Entonces, pues no sé. Pero sí está muy raro. Pero pues muy probablemente alguien lo hizo porque lo habrá hecho. Y luego porque lo puso en las noticias, porque salió ahí el mensaje ese. Quién sabe. Bueno, gente, la verdad, muy buen video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes ya pues sabían estos casos? Díganme en los comentarios qué opinan. Suscríbanse. Y buen provecho si estaban comiendo. Y adiós.